Una de las noticias más importantes de la semana pasada es que un juez, específicamente el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá, profirió una sentencia de tutela por medio de la cual suspendió las modificaciones que por medio de la ley de presupuesto el Congreso realizó a la ley de garantías. Eso generó muchas noticias en la medida que nuestro presidente dijo lo siguiente. Es un Estado de Derecho, esto es un Estado de Derecho y las decisiones del juez también son apelables. Y no solamente ahí nosotros cumpliremos el papel que nos corresponde, hay entes territoriales que también van a hacer lo mismo. Y tengo entendido que el Congreso de la República también va a hacer lo mismo. Entonces, un juez de la República no le puede decir a un presidente qué debe objetar o qué no debe objetar, porque eso sería violar la Constitución colombiana. Con estas palabras, el presidente Duque nos informó a todos que iba a firmar, como efectivamente lo hizo, o sancionar la ley de presupuesto con esas modificaciones a la ley de garantía, pese a la existencia de ese fallo de tutela. Y esto causó que las redes explotaran con diferentes personajes de distintos sectores políticos, acusando al presidente Duque de haber prevaricado. En este fallo de tutela, el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá amparó los derechos de un ciudadano al debido proceso y a la igualdad que fueron vulnerados por el Congreso de la República al haber irrespetado el principio de reserva o de procedimiento legislativo en la realización de esa modificación a la ley de garantías por medio de la ley de presupuesto. ¿Y qué es el principio de reserva o de procedimiento legislativo? Pues el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá lo explica de manera muy clara en su sentencia, en la que nos indica que es la regla de acuerdo a la cual ciertas materias deben ser reguladas por ciertos tipos especiales de leyes, y de ese mismo modo estas leyes especiales también tienen que ser tramitadas con diferentes tipos de procedimientos. En este entendido, el juez tercero administrativo de Bogotá encontró que el Congreso de la República desconoció este principio de la reserva al modificar la ley de garantías por medio de la ley de presupuesto. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 152, las leyes que tienen que ver con las elecciones presidenciales, como la ley de garantías, son y tienen que tramitarse como leyes estatutarias, mientras que la ley de presupuesto es una ley ordinaria. De esta manera, si el Congreso quería realizar una modificación a la ley de garantías, tenía que hacerlo por el procedimiento dispuesto para las leyes de tipo estatutaria, y pese a eso lo hizo por medio del procedimiento de una ley ordinaria, es decir, no lo hizo de acuerdo al procedimiento adecuado. Por esto, el juzgado consideró que era urgente y necesario proteger los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, en la medida que como el Congreso de la República no le dio el trámite que correspondía a la ley de garantías, pues no solamente obvió toda la discusión que se le tiene que dar a este tipo de normas como leyes estatutarias, sino además obvió el paso o procedimiento de control previo de la Corte Constitucional, en la medida que si se lo hubiera tramitado como corresponde, es decir, como una ley estatutaria, antes de poder ser sancionada o firmada, tendría que habérsela enviado a la Corte Constitucional para que la misma revisara si era o no constitucional. En cambio, como se la tramitó como una ley ordinaria, se la podía enviar directamente al presidente de la República para que la firmara y así pudiera comenzar a cobrar vigencia. Por consiguiente, el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá, por medio de su fallo del 9 de noviembre del 2021, profirió las siguientes órdenes. Primero, amparar de manera transitoria los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad. Y segundo, ordenar al presidente de la República y a los representantes legales de las entidades del orden nacional y el sector descentralizado territorialmente abstenerse de dar aplicación a la modificación realizada al parágrafo 38 de la Ley 996 de 2005, es decir, la Ley de Garantías. Seguidamente, el juzgado explica que los efectos de su fallo tendrán una duración de 30 días hábiles sin contar el periodo de vacancia judicial. ¿Para qué esos 30 días? Pues para que las personas tengan plazo de presentar las acciones de inconstitucionalidad respectivas ante la Corte Constitucional a fin de que se revisen esas modificaciones que el Congreso realizó a la Ley de Garantías. Finalmente, el juzgado indica en su fallo, y que es el punto que más nos interesa para contestar la pregunta que se planteó al principio de este video, que los efectos de su fallo de tutela comienzan a contarse ya sea desde la fecha en que se publique la ley o desde la fecha en que el presidente de la República la firme o sancione. Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos considerar y contestar que el presidente de la República no prevaricó al sancionar o firmar la ley de presupuesto con esas modificaciones realizadas a la ley de control de garantías, pues el juez de tutela se encargó de prever el caso en que el presidente hiciera precisamente eso. Lo que sí podemos criticar es que esas palabras del presidente de la República no son propias de una persona que está a cargo de un Estado social de derecho en el que se deben respetar las decisiones judiciales, y que siendo el abogado incluso
lo que debió hacer es explicar de manera clara cómo él estaba en la facultad de hacer esa firma o sanción de la ley sin incumplir el fallo de tutela. Espero que este video les haya gustado y que mi explicación hubiera sido lo suficientemente clara para entender este embrollo en el que nos metió nuestro Congreso de la República y nuestro presidente con sus palabras desafiantes. Y si ese es el caso, como siempre, los invito a que le den like, que se suscriban al canal para apoyar este proyecto y que si requieren información ya sea sobre este tema o sobre cualquier otra cuestión jurídica, se pongan en contacto con la oficina por medio de los datos que se encuentran en la descripción del video.